Hola, en este vídeo vamos a ver la que quizás sea la mejor, más rápida, más precisa forma de cortar botellas de vidrio en casa o en el taller. No dejes de ver el vídeo hasta el final porque iremos construyendo la herramienta desde una versión muy básica hasta una más completa, ofreciendo diferentes alternativas que se pueden adaptar a tus necesidades y materiales disponibles. Los principales materiales que vamos a necesitar son los siguientes: 2 ladrillos macizos, preferiblemente refractarios, que nos servirán de apoyo de la botella y la resistencia. Un retal de madera que hará de unión de los ladrillos y opcionalmente de la base. Y puedes aprovechar cualquier madera que tengas a mano, no ha de ser de ningún tipo en especial. Una resistencia flexible, en este caso la recuperé de un viejo calefactor y es de 600 vatios. Un cable con interruptor como este, cuya sección sea al menos de 1,5 milímetros. En la versión más avanzada que iremos montando podemos utilizar también un regulador de voltaje como este para controlar la cantidad de calor a aplicar a las botellas. Pues bien, empecemos con el montaje. La idea es colocar los ladrillos en forma de V, de manera que podamos girar la botella en medio. Para mantener esta posición utilizaremos 2 piezas de madera, una por cada lado. Ubicaremos los 2 ladrillos sobre el retal de madera de manera que formen un ángulo de unos 90 grados. No es necesario que tenga exactamente ese ángulo, pero debe acercarse. Con la ayuda de la escuadra nos aseguraremos de que los 2 ladrillos estén a la misma altura. Una vez tenemos los ladrillos en posición, marcaremos la forma para poder cortar posteriormente. Para realizar este corte, puedes utilizar diferentes herramientas, ya sea una sierra de costilla como esta, una sierra de calar, un serrucho convencional o la herramienta de corte de la que dispongas. No todos disponemos de un gran taller con sofisticadas herramientas, así que hay que ingeniárselas con lo que uno tiene. Utilizo los mismos ladrillos para separar la madera de la mesa y evitar dañarla, y marco con la escuadra el primer corte que realizaré. Una vez tenemos la pieza rectangular cortada, tenemos que cortar la pieza triangular que queda en el centro. Una vez tenemos la primera pieza, la tomaremos de plantilla y haremos la segunda de la misma manera explicada anteriormente. Un toque mágico y ya la tenemos. Comprobamos que ambas piezas coinciden y lijamos un poco para igualarlas si fuera necesario y para dejar los bordes lo más lisos posibles. Volvemos a los ladrillos para marcar la ranura donde insertamos la resistencia. Colocaremos ambos ladrillos juntos por el lado más largo y utilizaremos la escuadra para trazar la línea de forma precisa. Una vez marcada la línea, procederemos a realizar la ranura. Para ello puedes utilizar diferentes herramientas. La más rápida sería una radial, pero como soy consciente de que no todo el mundo cuenta con una, utilizaré esta hoja de unas tijeras rotas para realizar una primera marca. Puedes seguir, como veis en la imagen, con un serrucho al que no le tengas mucho cariño, con un punzón o seguir con otro elemento cortante que tengas a mano. Lo importante es que la resistencia entre totalmente en la ranura a lo ancho y que sobresalga apenas 1 milímetro para que entre en contacto con la botella. Un consejo importante que has de tener en cuenta es que aunque la resistencia sea más larga, nunca debes cortarla, ya que aumentaría su potencia y podría ser peligroso. Siempre será mejor, digamos, esconderla por debajo, si es necesario, ampliando la ranura por los laterales como en mi caso. Además, hay que tener en cuenta que al conectar la resistencia va a aumentar un poco su longitud. Ya tenemos la ranura con la medida que necesitamos. Dado que los ladrillos refractarios sueltan ese polvillo que puede llegar a rayar el vidrio, me decido a sellarlos para fijarlo y mejorar el deslizamiento de las botellas. Para ello, primero eliminaré el polvillo con un trapo después de humedecer el ladrillo, protegeré la zona de la ranura con cinta de pintor y aplicaré 2 capas de una pintura selladora, tanto por la parte superior como por la inferior. Mientras seca la pintura, volvemos a las piezas de madera que hemos cortado previamente.
Podemos unir estas piezas a los ladrillos de diferentes maneras. Una de ellas sería con pegamento de montaje, pero prefiero hacerlo con tornillos y tacos, así que marcaré un par de agujeros por cada lado de cada una de las piezas, por donde introduciré posteriormente los tornillos. Utilizaremos la madera con los agujeros realizados anteriormente para marcar los agujeros sobre el ladrillo. Y posteriormente perforaremos con una broca o mecha para ladrillo. Insertamos un taco en cada uno de los orificios y atornillamos la pieza de madera al ladrillo. Haremos lo mismo con la otra pieza y uniremos la segunda pieza de madera a los ladrillos utilizando el mismo procedimiento. Ya tenemos la estructura básica montada. Ahora es el momento de instalar la resistencia. Lo primero que haré es perforar la madera para pasar el cable desde el frontal de la misma. Utilizo una broca para madera del diámetro del cable. He decidido instalar el cable en la frontal, pero podéis hacerlo por el punto que os parezca más conveniente. Paso el cable por el frontal del orificio y conecto los cables previamente pelados a una ficha de conexión. No hace falta decir que en ningún momento este cable debe estar conectado a la red. Calculo la longitud del cable que necesito para conectar desde la ficha al extremo de la resistencia y corto dos trozos de diferente color que pelo por ambos lados y conecto la ficha de conexión. Uno de los cables deberá ser más largo que el otro, ya que tiene que llegar al extremo contrario de la resistencia. Fijo la ficha de conexión a la estructura de madera con un tornillo. La resistencia no lleva ningún tipo de conector, por lo que abriré un poco sus extremos, a los que enrollaré los lateguillos de cable pelados. Volteamos la estructura e insertamos la resistencia en la ranura, sujetando temporalmente con cinta adhesiva mientras finalizamos la instalación. Para evitar que se muevan los cables, los fijo al ladrillo con silicona caliente. Con esto ya tenemos una herramienta básica para cortar botellas. Vamos a retirar la cinta adhesiva y realizaremos alguna prueba. Para ello, enchufaremos el cable a la red y activaremos el interruptor. Veremos que a los pocos segundos la resistencia se pone incandescente, si todo lo hemos conectado correctamente. Es posible que salga algo de humo las primeras veces que se conecta a la resistencia si tenía algo de polvo o suciedad adherida. Veo que funciona, así que vamos a probar con una botella. El tema de la seguridad es muy importante. Te aconsejo que siempre que manipules vidrio utilices guantes y gafas de seguridad, y que en el proceso de lijado utilices además una mascarilla para evitar que puedas aspirar polvo de vidrio. Que aunque al utilizar la lija al agua ese riesgo es bajo, siempre es mejor prevenir que curar. Vamos a hacer una prueba con esta botella de ron de paredes bastante gruesas. Para utilizar de tope de la botella y evitar que se desplace al girar, puedes utilizar el retal de madera triangular de cualquiera de las dos piezas cortadas anteriormente. En este caso, como al situar la botella en la zona de corte hace que la base coincida con el borde de la estructura, utilizaré este otro trozo de madera para apoyar. Giramos la botella de forma constante, para que el calor de la resistencia se aplique a la botella de forma homogénea. Y al poco tiempo oirás un leve crujido y ya tendrás tu botella cortada, con un corte bien limpio y parejo. Las botellas gruesas y de vidrio transparente suelen ser las que más tiempo llevan, así que esta será una buena prueba. Verás que en ocasiones apago la resistencia durante unos segundos. Esto es debido a que si se calienta demasiado,
La resistencia se pegará al vidrio y no nos permitirá seguir girándola. Ya lo tenemos. Como verás, hemos conseguido un corte recto y limpio. Para darle un acabado a la botella de forma que los bordes no sean cortantes, utilizaremos una lija al agua, que humedecemos previamente. Pasaremos la zona de corte por la lija durante unos segundos y finalmente con un pequeño trozo de lija también humedecido suavizaremos los bordes tanto por la zona exterior como por la interior. Si te gusta hacer decoración y manualidades con botellas cortadas, hazme llegar fotos y si recibimos suficientes haremos un vídeo con todas ellas para enseñar a la comunidad las maravillas que se pueden hacer con algo que algunos consideran basura. Tras el lijado, como puedes ver, los bordes de la botella son totalmente seguros. Como creo que hay que compartir tanto los aciertos como los errores, os comento que fijar los cables con silicona caliente no fue buena idea, ya que parte del calor de la resistencia pasa al cable y este reblandece la silicona, con lo que el cable acaba soltándose. Decido utilizar entonces estas grapas de cable de antena que pegaré con un pegamento epóxico de 2 componentes que resiste mejor la temperatura. Vamos a intentar mejorar un poco la herramienta. Como te he comentado, dependiendo de la potencia de la resistencia y del tipo de vidrio, nos podemos encontrar con que la resistencia se queda pegada a la botella. Por lo que vamos a instalar un regulador de voltaje que nos permitirá reducir la potencia de la resistencia hasta el punto óptimo. La instalación es muy simple. Siguiendo las instrucciones del fabricante, veremos en qué conectores debemos conectar los cables de la entrada de tensión y los de salida. Instalaré el regulador en el frontal, de manera que los conectores queden cerca del orificio que hemos hecho previamente para pasar el cable. Aflojamos los tornillos de la ficha de empalme para extraer el cable. Y ahora insertamos los cables en los terminales que indica el fabricante del regulador. Utilizaremos 2 latiguillos de cable para unir la ficha a los conectores de salida del regulador. Usaremos ahora sí silicona caliente para unir el regulador a la estructura de madera. En este caso el regulador no genera gran cantidad de calor, por lo que la silicona sí funcionará. Ahora conectamos el enchufe e iremos probando con diferentes ajustes del regulador. Lo ponemos a media potencia y vemos que la resistencia se enciende, pero sin alcanzar el nivel de incandescencia de antes. Ahora será la práctica la que nos enseñará qué nivel del regulador debemos utilizar en cada momento en función de la potencia de nuestra resistencia y el tipo de vidrio a cortar. Vamos a hacer una prueba con esta otra botella regulando a unos 3/4 de potencia. En este caso, como tope, voy a utilizar uno de los retales triangulares de madera del principio. Al igual que en el caso anterior, iremos girando de forma consistente la botella. Y tras poco más de un minuto, ya tenemos la botella cortada. Vamos ahora a realizar otra mejora, que aumentará por un lado la seguridad, al cubrir la estructura y ocultar parte del conexionado, y por otro facilitará el soporte de la base de la botella para girarla.
Para ello he cortado una base de madera con la forma de la estructura, con un extremo más estrecho que ahora veremos para qué servirá. Atornillamos o clavamos la madera en la base de la estructura, cuidando de que el saliente estrecho quede en la parte contraria de la resistencia. Cortaremos 2 trozos de madera de la misma altura y anchura de los lados de la estructura. Esto nos ayudará a evitar que toquemos las conexiones de los cables y la resistencia por accidente, y al mismo tiempo dejará un espacio para liberar el calor que se genere debajo. Igualmente clavaremos o atornillaremos estas piezas. Ahora uniremos esta pieza rectangular de madera al extremo de la base. La idea es utilizar una varilla roscada que se acercará o alejará en función del tamaño de la botella a cortar, desplazando el tope que utilizaremos donde apoyaremos la botella. Vamos a montarlo y te voy explicando. Marcaremos el centro de la pieza rectangular y lo ubicaremos en la estructura centrándolo. Ubicamos la pieza triangular y marcamos la altura. Ahora ya tenemos la referencia para marcar el punto a perforar por donde pasará la varilla roscada, que será en este caso unos 2 centímetros más por debajo de la raya marcada. En esa zona marcada insertaremos una tuerca o un empalme para varilla roscada como este que ves. Para ello, perforaremos en el punto marcado con una broca para madera del mismo calibre que el exterior de la tuerca. Para atornillarla a la base marcaremos primero 3 orificios con una broca fina, voltearemos la estructura y sujetamos la pieza con un sargento y nos aseguramos de que quede a escuadra. Insertamos los 3 tornillos desde la base. Para unir la tuerca o el empalme de varilla roscada, utilizamos de nuevo el pegamento epóxico. Tras mezclar bien los 2 componentes, aplicamos una cantidad generosa sobre el exterior y lo insertamos en el orificio que hemos hecho previamente en la madera. Rellenamos los posibles huecos que puedan quedar entre la tuerca y la madera con más pegamento. Para los extremos de la varilla roscada utilizaremos estos 2 círculos de madera que aprovecharé de unos orificios que hice para un mueble con una broca de corona como esta que ves en la imagen. Aplicamos pegamento en uno de los extremos de la varilla y lo insertamos en el orificio de una de las piezas. Comprobamos con la escuadra que la varilla esté a 90 grados. Dejamos secar siguiendo las instrucciones del fabricante. Y ya podemos introducir la varilla en la tuerca. Ahora vamos a pegar el otro extremo. Con un poco más de pegamento, untamos el extremo libre de la varilla e introducimos la pieza de madera siguiendo el mismo procedimiento que con la anterior. Ahora, girando hacia uno u otro lado la varilla, podemos regular la posición de la base de apoyo para girar la botella, dándonos más estabilidad. Si ves que por el tamaño o la forma de la base de la botella esta no apoya bien, podrás añadir el triángulo que hemos utilizado antes para aumentar la superficie de apoyo. Probamos ahora de nuevo a cortar otra botella y vemos que resulta más cómodo con este soporte. Pues ya hemos visto cómo fabricar nuestra herramienta casera para cortar botellas de vidrio. ¿Le harías alguna mejora? Déjanos un comentario con tus sugerencias. Si crees que esta herramienta le puede interesar a alguna persona conocida, compártelo con ella. Le ayudarás a esta persona y también nos ayudas a nosotros a seguir creando contenido.